Bien, hermano, abra su Biblia. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Esdras. Vamos a leer 4 versículos de ese primer capítulo. Gloria a mi Señor. Bienvenidos todos. Yo no sé si hay alguien que nos está visitando. Si usted nos está visitando, quiero que usted levante su mano. Quiero saludarle. ¿Hay alguien que nos visita? Oh, bienvenido a la casa del Señor. Es una alegría. Hay varias personas, gloria al Señor, que nos están visitando. Creo que están en el mejor lugar, sin duda, y esto es una garantía total. Ustedes no van a salir iguales. Dios va a hacer la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Gloria al Señor. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primer versículo de ese capítulo dice: en el primer año de Ciro, dice, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Cada vez que usted ve un profeta hablando en un presente de él, hermano, o se está refiriendo a alguien lo cual ya lo profetizó, o se va a referir a algo de lo que va a suceder. Gloria al Señor. Esdras era un sacerdote, era un escriba. Esdras era uno de los varones que ayudó a edificar Jerusalén. Gloria al Señor. Era un escriba, era un sacerdote, y estaba hablando algo totalmente importante. Gloria al Señor. Sigue diciendo: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Gloria al Señor. Verso 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. Mire lo que dice: con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Gloria al Señor. Hoy es el último culto, hermano, del mes de octubre. Estamos enseñando mayordomía. Gloria al Señor. Pero yo quiero predicar en esta mañana, hermano, bajo el título, gloria al Señor, de restaurando el altar. Gloria a mi Dios. Vamos a orar, hermano. Levante su mano ahí donde está usted. Oremos a Dios. Señor Jesús de Nazaret, una vez más, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Primeramente, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu poder es grande, porque tu poder, Señor, es grande para con nosotros. Pedimos, Señor, que hables conforme a nuestra necesidad. Quiero, Señor, que nuestro corazón sea llevado, Señor, a un nivel, Padre Celestial, donde podamos depender totalmente de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Hay personas que han venido tal vez por primera o segunda vez, Señor. Cual sea ese momento de ellos, Señor, yo te pido que hables a su vida. Tócales, Señor. Igual, Señor, no creo que saldrán, Señor. Tú vas a hacer la obra redentora, Señor, porque tú dices en tu palabra: echa justamente la mies o el pan sobre el agua. Tú sabes lo que vas a hacer en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret lo pedimos, y la iglesia dice amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Puede tomar asiento, hermano, en este momento. Gloria al Señor. Bien, yo creo que ahora 15 días yo estaba predicando algo acerca de lo que era Malaquías, todo lo que estamos hablando acerca de lo que Dios quería hacer en medio del pueblo. Pues Esdras es otro varón de Dios, hermano, que fue llevado a un punto para que hablara al pueblo. Gloria al Señor. Justamente en el libro de Esdras, en el capítulo 6, corroboramos lo que el Señor intentaba decir al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Dice en el capítulo 6 de Esdras, en el verso 1, dice: entonces el rey Darío, ya no era Ciro. Ciro tuvo
duró, hermano, justamente hasta el año 530. Pero en el año 538 ya estaban ellos dos, Ciro y Darío. A veces es un poco de cuidado, porque a veces la gente, no es que malinterprete, confunden los momentos en que ellos estaban. Pero ustedes tienen que entender que había un momento donde el pueblo y la nación fue sometida por los caldeos, siendo Nabucodonosor como el rey o el mandatario de ello, y fue llevado justamente el pueblo cautivo. Pero luego en el año 539 fue sometido, y ya era el pueblo el que dominaba la dinastía medo-persa. Y ahí es donde entran ellos dos. Uno era Ciro y el otro era Darío. Y ahora estaba hablando ya en presente justamente Esdras. Decía: entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, verso 3, en el año primero del rey Ciro. O sea, esto estaba corroborando lo que estaba diciendo justamente Darío, y que luego lo vamos a ver un poco más fácil para que lo entendamos. El mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, dice, para que fuesen a la casa, reedificando como lugar para ofrecer sacrificios. Lo más que quería el Señor era que la casa que había sido derruida por Nabucodonosor en su momento, era momento de reconstruirla. Y dice: y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura. Gloria al Señor. Y sigue hablando en el verso 5. El mismo Ciro en ese momento, hermano, en el verso 5 dice: y también dice, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Gloria al Señor. Para corroborar todo esto, hermano, justamente era algo que tenía que hacer Esdras, gloria al Señor, porque siempre en la reconstrucción hubo mucha oposición. Y yo quiero que me pongan unas diapositivas. Gloria al Señor. Quiero agradecer a hermana Liliana Quintero, hermano. Ella en esta mañana, la vez pasada no me quedaron muy bien. Ella me dijo: pastor, pásemelas. Sí, se las he pasado, y ella me ha ayudado con ello. Mire, justamente en el año 700 antes de Cristo, hermano, los asirios, esto lo hablé la vez pasada, los asirios habían sometido al pueblo del norte. El pueblo del norte había sido el que se dividió. Bueno, hubieron una división, una de ellas, el pueblo de Israel. Uno fue al norte, que era el pueblo de Israel, y al sur, el pueblo de Judá. El pueblo de Israel, hermano, fue sometido por los asirios en el año 700 antes de Cristo, y el reino del norte, gloria al Señor, siendo Israel, es sometido por los asirios. Zacarías, Oseas y Amós, hermano, profetizaron, y ellos eran del reino del sur. Ellos habían profetizado que si no se apartaban ellos del pecado que estaban haciendo, de la vida que estaban llevando, iban a ser esparcidos. En otras palabras, iba a venir una invasión siria de los asirios, e iban justamente a doblegar al pueblo de Israel que estaba en el norte. Eso lo profetizó justamente todos estos profetas, Zacarías, Oseas y Amós. La razón por la cual, hermano, todo lo que sucedió es debido a la desobediencia. Gloria al Señor. Voy a pedirle el favor que me pase a la otra. Y parte de esto sucedió en el norte. A pesar de que vinieron profetas del sur a decirle a los del norte que tenían que apartarse en la manera en que estaban viviendo, el pueblo del sur, que era Judá, gloria al Señor, fue sometido por los caldeos. Ahí es donde entra Nabucodonosor. Los caldeos, gloria al Señor, sometieron al pueblo de Judá, gloria al Señor. Y no solamente ellos, sino como dice en el versículo 5, se llevaron todos los utensilios
de la casa de Dios, del templo de Dios. Gloria al Señor. Y esto fue profetizado también, hermano, por los profetas Nahum, Habacuc, Sofonías. Jeremías advirtió el suceso. Ellos les hablaron justamente porque se habían entregado al paganismo. Todo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Judá, hermano, llevaban una vida muy liviana espiritualmente. ¿Qué sucedió con todo eso? Fue que Jerusalén fue derruido totalmente. El templo, que era un templo primoroso, hermano, fue totalmente destruido por Nabucodonosor. Y esta es la parte de la cual Jeremías había profetizado. Pero ahora mirándolo en la manera en que Esdras lo está tomando, hermano, todo tenía que ver con la desobediencia del pueblo de Dios. Gloria al Señor. No sé si hay otra diapositiva. Gloria al Señor. Ahí fue donde el pueblo fue exiliado. Ahí fueron llevados todos los varones y familiares que estaban en Judá, fueron llevados por Nabucodonosor, gloria al Señor, a Babilonia. Ellos fueron sometidos inclusive a diferentes digamos, costumbres que tenía ese pueblo. De ahí que muchos de ellos trajeron cosas que no eran natas del pueblo de Israel, sino que las aprendieron ahí en Babilonia. Gloria al Señor. Todo lo que le sucedió al pueblo de Judá, hermano, era por la desobediencia. Dios ya había advertido todo esto. Aún con todo y esto, hermano, muchas de las cosas que habían sucedido ya habían sido profetizadas. Si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 44, gloria al Señor, el profeta Isaías había profetizado, gloria al Señor, lo que iba a suceder sin que todavía los personajes existieran. Isaías 44, 26. Y estoy intentando colocar un poquito de historia porque es muy importante lo que quiero en esta mañana enseñar o predicar, hermano. Dice en el verso 26, dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y que cumple el consejo de sus mensajeros. Estaba el profeta Isaías hablando, gloria al Señor, de lo que iba a suceder. Dice a Jerusalén: serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificadas. Él estaba hablando de algo que no había sucedido todavía. Eso fue 700 años antes de Cristo. Todavía Nabucodonosor no había ido a sitiar a Judá, pero ya él le había profetizado. El pueblo de Dios, hermano, en cierta manera había tenido palabra para que se retrajeran de todo lo que estaban sucediendo o haciendo. El pecado que estaba haciendo el pueblo ya había sobrepasado, digamos, lo que Dios quería. Ya no podía más. Entonces, por medio de ellos el Señor estaba hablando. Y lo que sucedía, hermano, sigue hablando la palabra del Señor en el verso 27. Dice que dice a las profundidades: secaos y tus ríos haré secar. En el verso 28, que dice de Ciro. Ni siquiera había nacido Ciro, pero él ya estaba profetizando: es mi pastor. Y fíjese que Ciro en un principio era, si usted va a los anales de la historia, hermano, si usted lea y abre un libro de historia, ¿quién era Ciro? Era totalmente un pagano, era un idólatra, era totalmente. Lo que recibió Ciro para saber que había un Dios por encima de nosotros fue lo que escuchó del profeta Daniel cuando estuvo cautivo en Babilonia y fue llevado por él. Y eso fue lo que termina el Señor sacando. Por eso es que es importante cuando nosotros tenemos palabra de Dios para alguien. En su momento puede ser que no haya efecto, pero habrá un momento donde esa palabra va a cobrar fuerza y alguien va a decir: alguien me dijo que por encima de nosotros todavía hay un Dios poderoso que todo lo puede. Gloria al Señor. Y estaba hablando, gloria al Señor, dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Gloria al Señor. Y eso es lo que Esdras estaba escribiendo en este primer libro, gloria al Señor, cuando dice que Ciro mandó por un decreto de que se fueran todos los que estaban en el exilio y fueran y subieran a Jerusalén y reedificaran otra vez a Jerusalén. Esta
parte, hermano, que había estado siendo profetizada por ellos, gloria al Señor, lo que estaba intentando el Señor darle al pueblo era darle una tregua para que ellos pudieran comprender de que el Señor todavía tenía el control de todo lo que podía pasar. Y a veces nosotros pensamos que por más que nosotros queramos evadir nuestras responsabilidades, pensamos que todavía Dios no tiene el control. Y es aquí donde el cristiano se mete en gran problema con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y las intenciones del corazón. Hay muchas cosas que personas no van a recibir en el momento. Tienen que ver mucho porque han dejado su obligación o su compromiso con Dios. Gloria al Señor. Lo que tenemos que entender, hermano, es que lo que Dios promete, Él siempre lo cumple. Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Gloria al Señor. Igual la destrucción estaba siendo profetizada por todos los profetas menores, si quiere llamarlo de esa manera. Pero con todo eso, Dios ya tenía lo que iba a hacer. Él lo había prometido. Y en el capítulo 2, y dar un poco de larga para que me puedan ir entendiendo, en el capítulo 2 de Esdras habla de todos los que vinieron de ese exilio otra vez y subieron a Jerusalén a reedificar la casa de Jehová. En Esdras capítulo 2, el versículo 64 dice: y toda la congregación unida como un solo hombre, eran de 42,360 personas, sin contar siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras, gloria al Señor. Con lo cual, si queremos buscar un número que nos quede fácil, eran aproximadamente 50,000 personas que vinieron del exilio y subieron a Jerusalén. Y esto fue para reanudar, hermano, reanudar justamente lo que había sido derruido. Y las ofrendas, hermanos, que habían traído, gloria al Señor, venían por parte del mismo pueblo. El verso 68 y el verso 69 de ese capítulo dice: y algunos de los jefes de las casas paternas, habían unos que se habían quedado y no habían podido ir al exilio, pero habían quedado. Dice la Biblia que cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, dice, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio, gloria al Señor. Verso 69: según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Sabe qué era lo que estaba necesitando el pueblo? Había una sed, una necesidad de que el altar fuera construido, gloria al Señor. Había una sequedad espiritual. Podía tener todo lo que realmente necesitaban ellos, pero había algo más que necesitaba su vida, y era ese hálito espiritual de que verdaderamente Dios podía hacer algo por ellos. Porque muchas personas pueden tener estabilidad económica, pero eso no le garantiza que usted está bien. Lo que verdaderamente garantiza que usted está bien es cuando verdaderamente Dios mora en nuestras vidas, y pase lo que pase, usted sabe que Él tiene el control. Esa es la razón. Pastor Jainer predicó un tremendo mensaje hoy en esta mañana, hablando acerca, hermano, de lo que puede estar sucediendo en la vida de una persona. Y no es evadir de pronto lo que, como lo decía él, lo dijo bien. No es evadir y decir, bueno, no, ya dejo esto así, ya me aguanto y ya me quedo con el problema que tengo. No, no, no. Es reconocer que lo que tengo puede ser para Dios llevarme a otro nivel para ser bendecido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y comenzaron a restaurar, hermano, justamente lo que necesitaban ellos. Pero ¿sabe qué? Había personas que decían, tal vez, bueno, yo no puedo ir, tal vez mis años están avanzados, tal vez yo no puedo llegar a trabajar con ellos, pero yo voy a dar para que otro lo haga. Gloria al Señor. Yo voy a ofrendar, voy a dar mi compromiso, porque yo quiero ver la casa de Dios restablecida nuevamente.
Esa era la razón por la cual cada uno de ellos necesitaba. Y fíjese, hermano, que no está muy lejos de hablar nosotros de esto, porque muchas personas no vamos a poder llegar al punto donde todos pueden llevar la palabra de Dios, pero alguien sí puede decir: yo quiero comprometerme con la obra del Señor, yo quiero aportar, yo quiero formar parte de este gran avivamiento. Y tiene que ser con compromisos. Eso lo estaba haciendo el pueblo. Ellos comenzaron a restaurar, pero fíjese que lo primero que llegó Esdras, hermano, a restaurar fue el altar. Capítulo 3 de Esdras, verso 1 dice: y cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Verso 2: y se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que ellos fueron a buscar, hermano, es la presencia de Dios. Ellos necesitaban, hermano, restaurar el altar que había sido derruido. Y en el día de hoy lo que más necesita el cristiano es esto. Si quiero decirle algo, muchos de nosotros, digamos, ya hay una estabilidad emocional en cuanto a lo que muchas personas hoy en día están intentando trabajar. Tal vez hay un techo, tal vez hay un trabajo, una estabilidad en esa parte, pero hay algo que está faltando cada día, hermano, y es lo espiritual. Es lo espiritual. Es saber que usted está en un punto donde usted puede ser bendecido por Dios, pero a la vez que usted pase por alto y piense que tal vez no era para usted. Usted está aquí en una iglesia donde se alaba, se glorifica al Señor, y sabe que solamente Dios puso tal vez un punto de fricción donde dice: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Con lo cual esta es una evidencia total de que Dios está en esta mañana aquí en este lugar. Es una realidad total. Pero ¿sabe algo? Que a veces estamos en la casa de Dios y a veces pensamos que no hemos sido bendecidos. Y la pregunta es: ¿por qué pensamos y salimos de la misma manera? Si estamos predicando a aquel que siempre todo lo dice: yo estaré contigo, yo he muerto por ti en la cruz del Calvario, pídeme y te daré. Gloria al Señor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es porque espiritualmente todavía nosotros no estamos creyendo. Y esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba, hermano, intentando llegar a un punto, pero por sí solo no podían. Ellos tenían totalmente derruido el altar de Dios. Y termina justamente hablando el pueblo, gloria al Señor, de esta manera, diciéndole a ellos que tenían que comenzar a reconstruir. El verso 3: y colocaron el altar sobre las bases, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová. Holocausto por la mañana y por la tarde. Claro que había miedo. Ellos estaban ciertamente atemorizados, porque no sabía lo que podía pasar. Y eso es lo que conlleva a muchas personas hoy en día: están más atemorizados de lo que puede estar sucediendo, que verdaderamente dejan de ver lo que Dios puede hacer por nosotros. Eso pasa en muchas ocasiones. Pensamos más que el problema que tenemos nosotros que creer que Dios puede tener el control sobre lo que está pasando. Esto le pasaba al pueblo. Había un temor total. Verso 4: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada en su día. El verso 6. En el verso 6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Gloria al Señor. Ellos tenían que comenzar de una manera u otra, hermano,
a reconstruir el altar que estaba siendo derruido. Y todo lo que comenzaron, hermanos, fue a trabajar, a darle tal vez una dirección a lo que estaba pasando. Y la construcción, hermanos, comenzó a llevarse a cabo con bastantes dificultades. Aunque usted busque del Señor, aunque usted entregue todo al Señor, esto no le hace a usted decir: no, ya soy invulnerable ante los problemas, ante la enfermedad, ante las dificultades. No, no, lo que Dios está intentando poner en medio de todas estas situaciones que vio del pueblo de Israel es que tenían que hacerse fuertes espiritualmente, porque lo que iba a venir era peor. Pero peor era si no estaban fuertes, más rápido los iba a derribar. Pero cuando comenzaron a construir el templo, hermano, comenzaron a venir los problemas. Pero ellos tenían que saber que espiritualmente tenían que hacerse fuerte. Y es que es verdad, hermano, cuando usted busca a Dios de corazón, comienza a buscar a Dios con todos sus sentidos y comienza a adorar la presencia de Dios, usted va a pasar por problemas, hermano, y va a pasar por dificultades sin que usted lo note. ¿Sabe por qué? Es porque es Dios llevándole a usted, tal vez cargándole en el momento que lo tiene que cargar, o tal vez cogiéndolo de la mano para pasar esas dificultades. Dios estaba mostrándole al pueblo de esta manera, pero todo tenía que ver con compromiso. Todo tenía que ver con lo que yo necesito. Gloria al Señor. Y verdaderamente, hermano, hoy en día nosotros necesitamos mucho más de Dios. Cada vez más, hermano, usted verá que las cosas son peores. No es que mejoren. Las situaciones van de peor en peor. Y la pregunta es: si no estamos espiritualmente bien, ¿qué es lo que nos hace pensar de que vamos a estar? Gloria al Señor. Era eso. Y comenzaron, hermano, a venir los adversarios. ¿Sabe quién vinieron? Los samaritanos. Aquellos donde fueron sitiados por los asirios, que se mezclaron. El pueblo de Israel se mezcló con todos esos pueblos. De ahí salieron los samaritanos. Era una mezcla entre judío, entre el pueblo de Israel y los pueblos vecinos. De ahí nació el pueblo samaritano. Ellos vinieron. ¿Y sabe qué le dijeron? Gloria al Señor. Dice en Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, que este fue el príncipe que fue enviado con los 50 que llegaron del exilio, y a los jefes de las casas paternas, y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Abdón, rey de Asiria, que nos hizo venir hasta aquí. Dice, y en el verso 3, Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Ellos rechazaron la ayuda de ellos allá arriba, de los samaritanos, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. A ellos no les interesaba, hermano, el apoyo del pueblo samaritano. Ellos sabían, y usted sabe cómo son los judíos son judíos. Ellos eran bastante difíciles. Ellos no quisieron mezclarse, ni quisieron dejarlo. Ellos dijeron: bueno, no necesitamos la ayuda suya. Ellos se quisieron esforzar en el verso 4 y el verso 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para no edificarlo. Gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermano? A pesar de que ellos estaban espiritualmente siendo levantados, hermano, esa oposición comenzaron: bueno, ya vamos a comenzar a edificar el templo, vamos a comenzar a construir el templo. Pero vinieron esas oposiciones. Por eso cada vez que usted está en una posición de ser bendecido, escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando usted está en una posición de ser bendecido, es ahí donde más dificultades va a tener. Cuando usted se está intentando levantar y ya quiera que está casi levantado, viene otro golpe y
le da encima, y vuelve y lo tira al suelo, y usted intentando levantarse, y viene otro golpe y le tumba al suelo. Pero ¿sabe algo? Aquel que está espiritualmente establecido en las bases de nuestro Señor Jesucristo, le va a dar igual, porque aunque matare, como dijo Job, aún así estos ojos han de ver el Rey de Gloria. Gloria al Señor. Eso les estaba pasando. Por eso cada vez que uno ve oposición, hermano, en medio de un hermano que está intentando ser fiel al Señor, que está viviendo para el Señor, es muy fácil entender: Dios va a traer una bendición a su vida. Cada vez que yo veo, hermano, oposición en alguien, cuando está intentando sobresalir, hermano, espiritualmente, hermano, yo le digo: Dios va a bendecir su vida. Gloria al Señor. En el verso 5 de ese capítulo 4 de Esdras dice: y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos por el tiempo de Ciro, rey de Persia. También habían sobornos en esa época. No puedo decir que más que lo que en nuestros países en Sudamérica, pero yo no sé. Había algo, aquí dice la Biblia. Los sobornaron para que perjudicaran a los judíos, para que no siguieran construyendo. Y ellos siguieron, hermano, construyeron, intentaron, hermano, perjudicar a los judíos durante los primeros años, inclusive del rey Asuero. Sigue hablando, pero no quiero quedarme entretenido tanto en esta parte, pero sigue hablando, hermano. Y es aquí donde vienen, hermano, dos profetas, a pesar de ver que le estaba derruido totalmente, y ellos se desanimaban. Hubo otros que se desanimaron. Ellos se desanimaron por todo lo que estaban pasando, pero habían otros, hermanos, que se paraban firmes y les daba igual lo que le dijeron. Ellos seguían construyendo, pero llegó un momento donde el pueblo llegó en un letargo espiritual, y es aquí donde entran los profetas, hermanos, a retomar la reedificación del pueblo. Gloria al Señor, que era Ageo y Zacarías. Por eso en el libro de Ageo, en el capítulo 1, gloria al Señor, es Ageo el que llama al pueblo. Mire, ustedes están viviendo muy cómodos. Ageo comienza a hablarle de esta manera: ustedes están muy cómodos, tienen ya todo, porque cuando uno busca a Dios, hermano, Dios le bendice. Lo que no puede dejar de hacer, hermano, es bajar la guardia espiritual. Cuando Dios está bendiciendo, hermano, es ahí más donde uno debe estar parado en la línea, hermano, de batalla espiritualmente, sirviendo al Señor. Gloria al Señor. Eso le pasaba al pueblo. Estaba siendo bendecido, ya el altar lo habían levantado, gloria al Señor. Y es ahí, hermano, donde Ageo, al ver que pasaron años y todavía seguía derruido el templo, solamente habían levantado el altar, es ahí donde él se para, y en el capítulo 1 de Ageo él comienza a hablar: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Él estaba diciendo: ustedes están cómodos, Dios les ha bendecido, tienen tremendas casas, tienen tremendo momento de vivir, tal vez en su trabajo, y la casa de Jehová está derruida. Verso 5, gloria al Señor, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. En el verso 5, gloria al Señor, dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Les estaba hablando, mediten lo que está pasando. Verso 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornada recibe su jornada en saco roto. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Están muy cómodos, están cómodos totalmente, les estaba diciendo. Justamente Ageo, el profeta, les estaba hablando al pueblo judío. Les estaba diciendo: Dios les ha bendecido. Mire, pero están cómodos, la casa de Jehová está derruida. Y muchos tenían que ver, hermano, porque no tenían ese compromiso. Pensaban, hermano, que todo podía suceder tal vez cuando alguien soplaba del aire o lo que fuera. No, había que meter la mano, hermano, gloria al Señor. Ellos les estaba buscando, era el compromiso del pueblo de Israel, del pueblo judío, gloria al Señor. En el verso 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Verso 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificada, ha dicho Jehová. Verso 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Gloria al Señor. Al Señor lo que más le incomodaba era eso. Gloria al Señor. Ese compromiso que quería el Señor para con el pueblo. Esa parte que debía de tener cada uno de ellos, hermano, se les había apartado. Gloria al Señor. Ya pensaban que todo podía seguir normalmente y seguir pidiendo al Señor como si no hubiera pasado nada. Y Dios no quería eso. Dios quería un compromiso del mismo pueblo. Estaba diciendo: ustedes tienen que comenzar a construir el templo. Gloria al Señor. Y eso es lo que en el día de hoy, hermano, nosotros debemos tener en cuenta. Si queremos recibir de Dios, hermano, tenemos que comenzar a construir. Eso es lo que hoy en día, hermano, muchas veces nos cuesta entender. Pero parte de eso, hermano, es lo que necesitamos nosotros. Esdras capítulo 5 versículo 1 y 2, hermano. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas que Dios les ayudó. Gloria al Señor. Les puso ahí en ese lugar y comenzaron ellos a trabajar incansablemente, hermano. Alguien tenía que decirles esto. Y aunque suene un poco incómodo, hermano, prefiero que uno se diga: bueno, yo me voy incómodo con alguien, pero me ayudó a subir al cielo. Y no pensar, hermano, que alguien piense, hermano, que no es nuestra responsabilidad. No era cómodo, hermano. A Jeremías lo golpeaban. El profeta Jeremías fue golpeado, hermano. Gloria al Señor. El profeta Oseas, por la misma desobediencia del pueblo de Dios, hermano, el Señor le dijo: consigue una ramera, únete a una ramera para que el pueblo vea lo que está haciendo. Era una incomodidad total del Señor. Y pensaban, hermano, que esto era para pasar tal vez nota. No tenía nada que ver con eso. Dios quería que el pueblo entendiera. Y cada vez que alguien está en posición, hermano, de ministrar sobre alguien, no le va a decir algo que le asiente bien a usted. No olvídese, ellos estaban conforme con lo que estaba viviendo Ageo y les habló directamente. Gloria al Señor. Pero consigo y todo eso, hermano, vinieron otra vez. Una visita de Tainad a Jerusalén. Gloria al Señor. Verso 5, capítulo 3. 5 verso 3 dice: en aquel tiempo vino aquellos Tainai, gobernador del otro lado del río, y Setarbonai, dice, no sé si lo dije bien, Setarbonai, sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Estaban otra vez levantando, hermano, los muros. El pueblo de Israel estaba intentando otra vez construirlo. Y vienen estos hombres a decirle: ¿quién les ha dado orden? Ellos también preguntaron: ¿y cuáles son los nombres de los hombres que hacen la edificación? Verso 5: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuera llevado a Darío. Hubieron unos hermanos que ya espiritualmente estaban bien. Ellos no se dejaron intimidar por lo que estaban diciendo estos hombres. No, ellos siguieron trabajando. Nosotros tenemos orden del rey Ciro de reedificar la casa. Da igual lo que les guste a ustedes, nosotros vamos a seguir trabajando. Ellos siguieron trabajando, gloria al Señor. Pero esta carta llegó al rey Darío. Ya Ciro no estaba. Fue el rey Darío el que comenzó a mirar esta carta. Y dice la Biblia, justamente en los momentos en que fue llevado copia de la carta al rey Darío, en el capítulo 5 del verso 6, voy a hacerlo un poco más corto para no leerlo. Comenzaron y él comenzó a leer: vea, aquí están reedificando. ¿Dónde está ese edicto de Ciro? Gloria al Señor. Y Darío comenzó y mandó a buscar dónde estaba ese edicto. Y alguien lo tenía, hermano. Alguien estaba en un lugar, estaba, gloria al Señor. Él comenzó a investigar qué es lo que está pasando, si verdaderamente no estamos haciendo las cosas correctamente. Pero dice la Biblia justamente en el capítulo 6, el verso 1 y 2: el decreto de Ciro, hermano, encontrado en Admeta, gloria al Señor. Dice en el verso 1: entonces el rey Darío
ya era el rey Darío, dio la orden de buscar a la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí de Babilonia, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así las memorias, gloria al Señor. Y en eso estaba, en el verso 3 dice: en el año primero del rey Ciro. Y cuando habla del año primero, no habla que era el primer año que gobernaba, no, era el primer año después de haber sometido a Nabucodonosor, a los babilonios. Ese primer año, él inmediatamente, Ciro, dio ese decreto que todos los judíos subieran a Jerusalén a reedificar el templo, y dio todos los utensilios que había tomado Nabucodonosor. Ese edicto es el que están hablando. Y dice que el rey Ciro, el mismo rey Ciro, dio orden de acerca de la casa, la cual está en Jerusalén, para que fuese la reedificada con un lugar, ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes con altura. Hermano, gloria al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él mandó, gloria al Señor. Pero más adelante, gloria al Señor, en el verso 6, en el verso 6 de ese capítulo, gloria al Señor, dice: ahora pues Tainab, aquel que vino a crear oposición, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí, le dice, alejaos de esos judíos que están trabajando. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos reedifican esa casa de Dios en su lugar. Verso 8: y por mí, ya no era por Ciro, era por él. Por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para que reedifiquen esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, o sea de ellos, de Tainab y del Bosnai ahí dice, y de la hacienda de ellos, del rey, gloria al Señor, que tienen el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos, para que no cese la obra, gloria al Señor. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ustedes vienen a crear oposición. Bueno, yo les busco el edicto. Este es el edicto, ya está el edicto. Pero ¿sabe qué? Como han venido a fastidiar, ustedes ahora tienen que traer semanalmente todo lo que ellos necesitan para reedificar la casa de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero que estemos de pie en este momento. ¿Y sabe qué es lo que yo he querido con esto decirle, iglesia? Que aunque tengamos oposición, Dios tiene todo el control. A veces pensamos nosotros y bajamos la guardia y decimos: bueno, ya no puedo más, yo creo que no soy capaz de avanzar más, creo que voy a soltar todo lo que me está pasando. Pero quiero decirle algo: Dios es el que tiene todo el control. De la misma manera con que utilizó a aquellos que querían crear afrenta al pueblo judío, hermano, el mismo que estaban creando esa afrenta, ellos mismos son los que Dios usó para que trajeran, hermano, lo que necesitaba el pueblo para reedificar la iglesia. Gloria al Señor. Y es eso, hermano, cuando Dios le va a bendecir su vida. Alguien dijo: esta palabra es una palabra añadida, no es mía. ¿Sabe que cuando Dios quiere bendecir su vida, hasta con el mismo diablo le envía la bendición? Hasta con el mismo diablo le envía la bendición. Es así. Dios no se corta para bendecirnos, hermano. Él no miente. Mi Dios, cuando dice va a bendecirlo, Él lo va a hacer. Y a veces nosotros mismos nos sentimos intimidados por todo lo que está pasando. Y a veces nos dejamos el compromiso nuestro y pensamos: bueno, ya no puedo, yo no creo, yo no alcanzo a llegar a la iglesia. Estas situaciones que están atormentando a mi vida, será porque estoy buscando de Dios. Estas situaciones que están llegando a mi vida, será por lo que estoy llegando a la casa del Señor. Voy a decirle: si no viniera a la casa del Señor, a lo mejor de pronto ya ni estaría. Está aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios le ha guardado de algo peor que venía. Es eso. Y esa era la incomodidad de Ageo. Ageo y Zacarías estaban incómodos.
¿Sabe por qué? Porque ellos eran personas, eran profetas que vivían muy cerca de Dios. Y ellos sabían que Dios bendecía, que Dios proveía. Ellos vieron todo lo que hacía el Señor por el pueblo de Israel. Ellos por medio de pergaminos leían todo lo que Dios había hecho. Ellos sabían quién era mi Dios. Lo que pasa es que aquellos que habían recibido la bendición de Dios se habían olvidado de quién era Dios. Y es muy fácil pensar de entrar en una posición de nuestra vida, tal vez una estabilidad, y pensar que todo lo tenemos bajo control. El peor problema que puede tener el cristiano es olvidarse del Señor. Ese es el peor problema que tiene el cristiano, pensar que todo lo tiene bajo control porque tiene una economía estable. Y yo le vengo a decir en esta mañana: no hay nada estable. Lo único estable es el Señor Jesucristo, y mora en nuestro corazón. Es eso, iglesia, es eso. Y a veces pensamos nosotros: ya no puedo, ya no avanzo. Y pasa en muchas ocasiones: ya no avanzo. He escuchado personas: pastor, ya no puedo, ya no quiero ir ni siquiera a la iglesia. Y a mí me duele, ¿sabe por qué? Porque falta poco para que la bendición llegue. Y esto era lo que Dios estaba creando. Dios estaba hablando al pueblo: hay que levantar el altar, hay que tener ese compromiso, hay que tener esa obligación, esa responsabilidad. Y la responsabilidad es mía, no es de nadie, hermano. Es mi responsabilidad levantar el altar espiritual. Yo no puedo vivir de las oraciones de alguien. Agradezco mucho y damos gloria al Señor por la iglesia porque ora, pero yo tengo que levantar mi altar espiritual. Eso es lo que me hace a mí fuerte espiritualmente. No hay nada, iglesia, no hay nada que me dé la garantía si yo no levanto ese altar. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere en el día de hoy, hermano. Yo no sé qué necesidad esté pasando usted. Yo no sé qué problema está pasando. Yo mismo, hermano, en este momento necesito de Dios. Yo mismo necesito que Dios intervenga, que haga algo. Cada vez más, hermano, usted dice: no, ustedes viven como no. Hay cosas que hay, iglesia. Hay cosas que hay que usted tiene que doblegarlas en las cosas del Señor y comenzar a clamar. Y aunque uno sepa algo, hermano, una oración de otra persona ayuda espiritualmente, pero usted tiene que levantar su altar espiritual. Usted tiene que aumentar esa fe. Que sepa que cuando está en oposición, cuando está tal vez en tentación, en dificultad, en problema, en alguna enfermedad, en alguna dificultad que usted sobrepasa tal vez su entendimiento, usted pueda pararse espiritualmente y decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me faltará. Eso es lo que necesitamos nosotros. A veces las condolencias son buenas y agradezco, pero ¿sabe qué? Lo que necesitamos nosotros es pararnos espiritualmente. Que sepa que aunque vengan las dificultades, los problemas, usted pueda decir: estoy firme en los pies de mi Dios, en las manos del Señor estoy seguro. Y yo quiero abrir el altar en esta mañana, hermano. Yo no sé si usted necesita de Dios, yo soy el primero.